Bueno, buenas a todos. Me toca abrir el melón, por así decirlo, para lo cual he preparado unas diapositivas que voy a ver si sé compartir, que antes sí que lo he logrado. Y para que nos sirvan de guión. Vamos a ver, como podéis ver, he puesto aquí unas nubes grises y en medio un agujero, porque si bien es cierto que la situación está complicada y hay nubarrones por todos los sitios, creo que también es un buen momento que se puede aprovechar para hacer ciertas cosas que en otros casos, por falta de tiempo, porque nuestros quehaceres diarios no nos dejan, nos llevan por otros derroteros, no lo hacemos. Y ese pues es un momento también muy bueno para el análisis. Vamos a intentar explicaros un poco el análisis de la situación, cómo lo haríamos desde el punto de vista del análisis interno y el análisis externo. Para ello utilizamos la herramienta del DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Luego con el DAFO, para iniciar lo que es un plan de acción, usamos el CAME. Ahora vemos la relación que tiene, que es para cada una de las partes del DAFO, las acciones que debemos realizar, y al final un pequeño plan de acción, en este caso centrado en la liquidez, puesto que creo que la mayoría de las empresas ahora lo que preocupa es la liquidez y cómo va a influir a la hora de tener esos flujos de caja tan necesarios. Normalmente hay ahora más. Bueno. Empezamos con el DAFO. Por un lado, comentamos las debilidades. Es importante conocernos y centrarnos en las debilidades, puesto que esto nos va a permitir todos los puntos débiles que luego, pues como he dicho, con la herramienta del CAME deberemos corregir, ¿no? También es muy importante conocer nuestras fortalezas. Para desarrollar cualquier plan de acción es importante apoyarnos en aquello que somos buenos. Estos días, a pesar de la incertidumbre, también hay una serie de oportunidades que tenemos que explorar y tenemos que estudiar y a ver en qué medida podemos aprovechar. Y bueno, he puesto el tamaño demasiado grande sobre todo porque es básicamente la realidad que estoy tomando del contacto con los clientes y con el mercado en general, que ahora mismo vivimos un momento de muchas amenazas. Yo destacaría la principal, la liquidez, puesto como he comentado antes, las ventas a lo mejor disminuyen, hay clientes que a lo mejor retrasan sus pagos, con lo cual eso nos obliga a hacer un ajuste bastante importante. Bueno, por separar, la parte de arriba, debilidades y fortalezas, corresponde al análisis interno y la parte de abajo, amenazas y oportunidades, ese es el análisis externo. Ante este mundo de incertidumbres, como propongo, contra las debilidades las debemos corregir. Conociendo las debilidades debemos de intentar poner acciones concretas para corregirlas y evitar todas las consecuencias negativas que se van produciendo aparte de ellas. Las fortalezas las debemos mantener y nos debemos apoyar en ellas, las oportunidades las debemos explotar y las amenazas pues las debemos afrontar de alguna manera. En este caso, a nivel interno es muy difícil porque no conozco vuestros negocios, pero a nivel externo la amenaza principal es la liquidez, por lo que veo. Como os he comentado antes, hay un descenso de ventas, estamos todos más o menos parados, tenemos que hacer frente a unos gastos más o menos fijos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un presupuesto de tesorería. Deberemos, pues, en función también de los escenarios, si tenemos clientes que habitualmente se retrasan, ahora con más motivos se retrasarán. Tenemos que ver nuestros clientes más importantes, cómo están comportándose, en qué medida les afecta a ellos también. Y luego, evidentemente, tenemos que hacer un análisis de todas las salidas de caja que vamos a tener durante este periodo. Después me parece que ha preguntado Julio por el tema de cómo afrontar estos gastos fijos que vienen todos los meses, y esa es una buena manera de hacerlo. Ante la liquidez, como digo, puede ser caída de las ventas o retraso en los cobros. Hay que cuantificarlo, hay que ver en qué porcentaje nos va a afectar. Si hay cerrado todo el mes de marzo, evidentemente el mes de marzo no va a tener facturación. Si ha cerrado 15 días, a lo mejor durante los 15 primeros días tiene facturación. Tengo que preguntarme si se van a retrasar en los pagos los clientes. ¿Voy a cobrar? ¿No voy a cobrar? Tengo que hacerme esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta serie de baterías. Primero, ¿puedo eliminar gastos? Gastos que no sean core de nuestro negocio. Si tenemos que seguir en marcha y tenemos que tener una pequeña
aunque si no hemos cerrado y seguimos con una pequeña actividad, deberemos mantener los gastos necesarios para que no nos pare del todo. Las inversiones, pues si tenemos algún plan de inversiones, a lo mejor no es buen momento para hacerlas, deberemos posponerlas. Otra opción, pues acudir al banco, normalmente al banco habitual, para ver en qué manera se puede refinanciar, si ya tenemos distintos instrumentos financieros, como pueden ser líneas de crédito, como puede ser descuento y demás. Tengo que negociar con proveedores, a lo mejor tengo que hacer lo que están haciendo conmigo. Si el cliente no puede pagar y me dice que me va a pagar poco a poco, yo evidentemente a lo mejor no puedo hacer frente a todos los pagos que me he comprometido. Los impuestos, pues luego os comentará a lo mejor más Enrique, que está más habituado a ello, pero también se pueden aplazar. Es un pequeño coste, pero nos sirve por lo menos para tener un desahogo, al menos ahora en el corto plazo, dado que no nos han permitido dejarlos, o como se comentaba, aplazarlos, el trimestre vaya, pues esta mañana en el Colegio de Economistas se ha mandado una circular en la cual se nos decía que también se nos permite a los asesores y a los asesores fiscales estar en actividad, puesto que hay que presentar el trimestre. Y esto sería por mi parte para empezar. Arantxa. Muy bien. Sí. Perdona. Que no encuentro los botones. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Como veis, son pequeñas presentaciones, unas pequeñas píldoras que en algunos casos hay algunos que ya hacéis estas preguntas que os ayudan un poquito pues, a acercar vuestras situaciones. Vamos a seguir con Jorge Martín. Jorge, cuando quieras. Bueno, pues vamos a ver qué consigo compartir. Yo la parte que me he centrado es más a nivel de contratación principalmente. Voy a dividirlo en dos partes. En un primer lugar son qué pasa con los contratos que tenemos a nivel privado, no laboral ni mercantil. Y luego qué recomendaciones yo haría desde mi punto de vista. Y luego si tenéis fuerza financiera, con último lugar, os vengo a mencionar un plan que no creo que conozcáis, que es el plan de continuidad de negocios. Respecto a los contratos privados, bueno, se deja una definición de lo que englobaría de los dos tipos de contratos. En definitivas cuentas son aquellos que realizamos con terceras personas y tenemos fuerza para negociar, ya sea bien con clientes proveedores o incluso con el ámbito del alquiler mismamente. Lo cual han planteado bastantes dudas desde el punto de vista de si realmente cuando tengo una obligación y una carga debido a esos contratos, si los puedo rescindir, o bien desde el punto de vista de que los tengo que afrontar, ¿qué puedo hacer? Porque en principio la resolución, como pone en segundo lugar, arreglándonos a la cláusula de fuerza mayor, sería complicado y nos va a obligar que en caso de que lo produzcamos ir a juicio de carácter posterior. Lo que pasa es que hay una vía de escape que es lo que llaman la cláusula rebus stantibus, que en algunos aspectos sí se podría hablar, pero la mejor opción es intentar llegar a un acuerdo, porque si la voluntad de las dos partes pretenden hacerlo y se queda bien justificado, nos permite llegar a logros como es el caso este que os pongo aquí, que es una situación de un alquiler que tienen planteado con una empresa y les liberan el mes de abril. Es decir, hay vías y soluciones. Si conseguimos reducir los costes con las terceras empresas con las que trabajamos y los aminoramos, permite mayor liquidez. En caso de que no fuese posible y nos tenemos que acudir a la fuerza mayor, yo os aconsejo que intentéis hacer una prueba de todo aquello que habéis intentado hacer, intentando probar que habéis trabajado de la mayor forma posible para poder hacerlo. Porque si por cualquier causa en el desarrollo normal de la situación, llamándolo normal, en función de cómo estamos trabajando, nos ahogamos y tenemos un tipo de responsabilidad respecto a ese tipo de obligaciones, nos llevan a juicio, nos vamos a ver canutas hablando coloquialmente, lo cual vamos a tener que intentar probarlo porque si no nos llevaríamos a las partes de indemnizaciones, que al final es lo que preocupa a todo el mundo. ¿Qué pasa si no hago frente a los gastos? Respecto al último punto de la presentación,
Simplemente mencionaros que existe un punto de vista desde el plan logístico, que es el plan de continuidad de negocios, que si queréis os puede llevar a hacerlos, que lo que se pretende es una organización de la estructura de la empresa, de cómo está planteada y cómo se cómo se afrontan el tipo de situaciones en función de las necesidades. No solamente englobaría lo que es la parte de la endemia que estamos teniendo actualmente, sino que se llevaría a más campos intentando gestionar todos los puntos para evitar posibles percances, desde lo que es la situación actual hasta, por ejemplo, que se nos borran todos los equipos informáticos y tal. Es un documento bastante interesante, pero desde un punto de vista de liquidez y fuerza económica, yo os lo aconsejaría en el momento en el que tenemos potencia para poder desarrollarlo, ya que es un proyecto que, igual para un autónomo pequeñito, no tendría, pero hay empresarios que ya tienen fuerza para poder desarrollarlo e igual les interesa plantearse este tipo de acciones. Y finalmente, respecto a implicaciones que ha habido, os he dejado un pequeño listado tasado de posibles situaciones que os pueden plantear, que podrían llevar dudas respecto a qué se necesita o qué se puede hacer, y por lo menos para indagar e investigar sobre ello os lo dejo. Y más o menos eso sería mi parte de presentación. Muchísimas gracias, Jorge. A ver. Vale, a ver si conseguimos. Fenomenal, Jorge. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Y por último damos paso a Enrique. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes saludé a las personas y caras conocidas. Virginia, no te veía ahí en la oscuridad, así que hola. A Iván, que hace mucho tiempo que no le veo, hola. Y a Teresa, que se acaba de incorporar, hola también. A todos los demás que os conozco menos o nos conozco, pues espero poder arrojaros un poquito de luz. Bueno, lo que han comentado Jesús y Jorge, yo quería centrar un poco la situación actual de las medidas laborales y sobre todo fiscales. En laborales, aunque os he dicho que no soy ningún experto laboral porque lo lleva mi hermano en la asesoría, lo que sí que os puedo decir es que el ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo, es una medida, una figura que viene existiendo desde hace mucho tiempo. O sea, no es que se haya inventado ahora por el coronavirus, sino que una de las posibilidades de hacer un ERTE es la fuerza de causa mayor. En este caso, la pandemia esta es una fuerza de causa mayor. Por tanto, una de las formas de promocionar un ERTE es o fuerza de causa mayor o motivos económicos o de producción, técnicos, organizativos, etc. Son las dos maneras que tenemos de promover un ERTE. En el ERTE los trabajadores no se van a la calle, el contrato siguen dados de alta, siguen cotizando a la Seguridad Social, y en este caso lo que dijo el Gobierno es que dependiendo de las actividades que desarrollaran las empresas o los autónomos como personas físicas, pues podían acogerse a un ERTE y ser aprobado de manera inmediata, que son todas aquellas actividades económicas que cesaron su actividad en el Real Decreto del día 13. Y por otro lado están las de motivos económicos. Perdón, están aquellas actividades económicas que se desarrollan y que no tuvieron que cerrar sus establecimientos. Por ejemplo, cualquier industria que hay. Aunque se solicitó en algunos casos los ERTES aludiendo a la fuerza de causa mayor y no estando aquellas actividades, por ejemplo, pongamos a Enrique y a Julio que les conozco, ¿no? Si hubieran deseado hacer un ERTE, lo tuvieran que haber justificado, podrían haberlo justificado o como fuerza de causa mayor por el coronavirus o simplemente por motivos económicos. Hasta donde sé, las actividades, los ERTES que se presentaron como actividades económicas que tuvieron que cerrar el día 16, el lunes 16, pues los han aprobado todos. El resto, pues dependiendo un poco de la justificación que se haya hecho, algunos los han aprobado y otros no. En el tema de autónomos, digamos que hay unas ayudas o bonificaciones que podemos acudir a ellas y es en dos fases o en dos vertientes. Una es que nuestra mutua, y siempre aludo a la mutua, cotice por nosotros, por los autónomos, a la Seguridad Social, cumpliendo una serie de requisitos.
que luego si queréis, por no extenderme mucho ahora, comentamos. Y en segundo lugar, solicitar a la mutua la prestación de lo que mal se llama el paro de los autónomos, es decir, recibir una cantidad económica como prestación. Eso por la parte laboral, a grandes rasgos. Desde el punto de vista fiscal, bueno, pues siento deciros a todos que no hay buenas noticias. Las únicas buenas noticias, primero porque se mantienen los plazos para presentar los modelos y como antes ha dicho Jesús, creo recordar que por eso a las asesorías y gestorías nos han catalogado como prestación de servicios esenciales, así que aquí estamos abiertos al público para poder prestar esos servicios. Primero, como digo, no se retrasa la presentación de modelos y lo único que sí que hay es un aplazamiento de aquellos modelos, de los modelos, vamos a dejarlo ahí, de los modelos. Por un lado, algo que no nos sorprende porque ya estaba antes, es decir, antes se podía pedir un aplazamiento de un impuesto básicamente del IVA. Ahora el espectro de modelos a aplazar se amplía a todos los que van a producirse ahora el 20 de abril, que son el IVA, modelo 303, los modelos 111, que son la retención de trabajadores y profesionales, los modelos 115, que son las retenciones de los alquileres, los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, aquellos que seáis una sociedad modelo 202. E incluso también el modelo 130, que es el pago a cuenta del impuesto del IRPF. Todos los modelos se pueden aplazar. ¿En cuántos plazos? Pues lo primero es que nos dan 3 meses de carencia, es decir, no pagas ni capital ni intereses de esos impuestos. Después, los siguientes 3 meses tienes solamente no devengan intereses, solamente se paga, llamémoslo, el principal de los impuestos. Y en caso de necesidad, pues los 3 últimos sí que devengan intereses. Aproximadamente el tipo de interés en el que se está financiando la agencia tributaria es el 3,75% anual. Una buena noticia que tenemos es que todos aquellos requerimientos que hubieran sido notificados antes del 13 de marzo y que supusieran una sanción, automáticamente se pasan al 30 de abril el pago. Pero automáticamente significa que no hay que solicitarlo. Simplemente Hacienda coge tu pago, imaginaros el día hoy 25, hoy 30, el día 3 de abril, el día 5, todos esos automáticamente y de oficio se pasan al 30 de abril. Todas aquellas notificaciones posteriores al 13 de marzo con pago antes del 30 de mayo pasan al 30 de mayo. Es decir, si os comunican una sanción el 15 de marzo para pagar el 20 de abril, se pasa al 30 de mayo. Eso es lo que más relevante puedo deciros. Sé que hay distintas asociaciones de asesores fiscales a las cuales pertenezco, alguna de ellas, y se está intentando hablar por todos los medios con los representantes del gobierno para que aplacen los impuestos, pero no está siendo posible. Así que, de momento, esto es lo que tenemos. El día 20 de abril hay que presentar los modelos. Por mi parte, nada más. Pues muchísimas gracias, Enrique. Y nada, si os parece, pues damos paso ahora a las preguntas. Algunas de ellas creo que están respondidas, pero bueno, vamos a ir pasando una a una y así por si hubiera alguna duda o alguna necesidad más que de aclaración porque estáis aquí con nosotros, pues las vamos aclarando. ¿Vale? Entonces, a ver, que os voy a ir intentando poner las preguntas en la pantalla. Darme un segundo y las tenemos. Venga, vamos a ello. A ver, sí, a ver, que no. Espera. ¿Lo veis? Sí. Ya no lo veis, ¿o sí? No. Ah, lo habéis visto y ya no lo veis.
Vale, perfecto. Vale, pues esta pregunta era para Jorge, de Beatriz González. Mi situación, a ver, que es que os tengo aquí todos allí arriba. Vale, perfecto. Mi situación es que no tengo suficiente volumen de trabajo para darme de alta de autónoma, entonces estoy generando alguna factura a nivel particular. ¿Es posible? ¿Está bien hecho? ¿Puedo presentarla sin problemas en el IRPF? Gracias. Esta pregunta yo creo que corresponde... Bueno. Ay, esperad, que se ha Sí. ido. Ya está. Esta pregunta creo que es más de competencia de Enrique, porque es el que lleva una asesoría, pero bueno, corrígeme si me equivoco, pero juraría que los autónomos siempre y cuando las facturas que, vamos, un particular siempre y cuando realice una factura con carácter puntual y no tenga una periodicidad que se le pueda atribuir una periodicidad y se establezca de manera, si se establezca dado de alta en relación con la agencia española, con Hacienda, no debería tener ningún tipo de problema. No sé si será así. Juraría que esa es la respuesta. Enrique, no sé si nos puedes dar algo más de luz. Sí. En primer lugar, si no tienes capacidad para darte de alta, el hecho de declararlo en la declaración de la renta de manera puntual, sin emitir factura, hasta donde yo sé, y tenemos poca gente que lo pregunta, se circunscribe al ámbito de la educación. Por ejemplo, dar clases en un seminario puntual o dar clases para, no sé, para una fundación o algo puntual, si se puede hacer la declaración de renta sin factura. Si no, en principio, Hacienda te obliga a estar dado de alta en actividades económicas. Vale. No sé si está Beatriz con nosotros. Sí. Beatriz, ¿necesitas alguna aclaración? No, perfecto, era lo que creía y era por confirmarlo, así que muchas gracias a Jorge y a Enrique. Vale, vale, pues nada, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, que os comparto. Soy administrador único de una SA y estoy en el régimen general asimilado. ¿Cómo podría cambiarme al régimen general? ¿Merece la pena cambiar de sociedad anónima a sociedad limitada u otro tipo de sociedades desde el punto de vista fiscal? Fernando Santamaría. Para Enrique. Bueno, vamos a ver, son varias preguntas y de respuesta separada. El régimen general asimilado solamente es un régimen, digamos, que está a caballo entre el régimen de autónomos y el régimen general de la Seguridad Social. Y en él circunscriben aquellos socios de una empresa que son administradores de la misma, pero que no tienen el porcentaje de participación suficiente para estar en el régimen especial de trabajadores autónomos. El criterio que sigue Hacienda y la Seguridad Social para asimilar al régimen general de la Seguridad Social asimilado es el de control efectivo de la empresa. Y el control efectivo de la empresa se tiene cuando tienes el 25% del capital social. Si no lo tienes, pues entonces te llevan a este régimen un poco que está entre medias, siendo el administrador puede ser activo o no activo, da igual en este caso que sea activo o no activo. Para que os hagáis una idea, el administrador de una sociedad que es no activo es aquel que solamente se limita a convocar la Junta General Ordinaria que tiene obligación de celebrarse en cualquier empresa y en él se censuran la aprobación de los resultados de las cuentas. Repito, seas administrador activo o no activo, y si tienes menos del 25%, estás adscrito al régimen general de la Seguridad Social asimilado. ¿Qué quiere decir eso? Que no te puedes salir al régimen general, salvo que vendas tus participaciones sociales y dejes de ser administrador, o compres más participaciones sociales y entonces estés en el régimen especial de trabajador autónomo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando dices merece la pena
salirse de una SA, no tiene nada que ver. El punto de vista fiscal no tiene nada que ver con la forma jurídica con la que se desarrolle una actividad en una empresa. Tiene más bien que ver la SA o la SL. Yo siempre digo que las sociedades tienen una ventaja con respecto a ser autónomo. Y eso creo que tanto Jesús como Jorge lo podrán corroborar, y es que la personalidad jurídica que tienen las sociedades sirve de paraguas jurídico de protección de la responsabilidad que adquieres frente a terceros. Mientras que una persona autónoma, un autónomo va con todo su patrimonio personal en la responsabilidad frente a un tercero. En una sociedad, salvo que haya fraude o haya dolo o haya alzamiento de bienes o cualquier tipo de fraude, en general estás protegido por el capital social desembolsado. Ahora bien, la sociedad anónima, el capital social desembolsado mínimo son 60.000 euros y la sociedad limitada son 3.000. Por tanto, pues bueno, pues podría haber una respuesta ahí. Pero no tiene nada que ver la figura jurídica con la que desarrollemos una actividad económica con la fiscalidad que tiene. Yo quería puntualizar respecto a lo que estás diciendo, los patrimonios, no solamente los presentes, sino también los futuros como autónomo, eso hay que dejarlo bien claro. Y desde el punto de vista también de lo que es la retribución, el hecho de tener obliga a llevar una contabilidad bastante más rígida el hecho de ser sociedad respecto a ser autónomo, cosa hay que tenerlo en cuenta de cara a los costes. Entonces, simplemente era completamente de acuerdo, sí. Vale. Fernando, que estás por ahí. ¿Necesitas alguna aclaración más? Bueno, daros lo primero, ¿me oís? Sí. Sí, daros las gracias por las respuestas, me ha quedado bastante claro. Y respecto a la segunda pregunta que he hecho, a mí es que me da la impresión, dentro de mi ignorancia en este sentido, que al ser una sociedad anónima nos exige una contabilidad bastante exhaustiva, que evidentemente me lleva un asesor fiscal. Lo que quería saber si en lugar de SA, si fuera SL o algún otro tipo de sociedad, se puede hacer, es más fácil esa contabilidad o da lo mismo. Al ser una sociedad, da igual el tipo de sociedad, hay que presentar libros contables, estado de cuentas y demás. Muchas gracias. Jorge, si quieres. Yo entiendo que la contabilidad es de parte de la empresa, tienes que llevarla toda ajustada. La historia es de cara a presentarlos la documentación respecto a terceras empresas y en principio si solamente tienes la diferencia real es que la sociedad anónima tiene las participaciones que tienen son acciones, lo cual está dividida entre los socios y entre distintos socios. Y la SL lo que tiene son participaciones, están más limitadas, la única diferencia que hay realmente entre una SA y una SL. Lo que pasa es que con la SA lo que puedes sacar las acciones son a bolsa. Entonces ahí tendrías esa contabilidad adicional que llevas. Pero si no has sacado a bolsa lo que son las acciones, desde el punto de vista de diferencia entre una y otra, no tendría que haberla. Entonces sí que la contabilidad va a ser exhaustiva, te obliga a llevar los diferentes libros para poder llevar toda la contabilidad ajustada y más o menos sería esa la respuesta. Lo que pasa es que no entendemos la situación concreta de tu sociedad. Vale. Muchas gracias. ¿Aclarado, Fernando? Sí, perfectamente. Venga, perfecto. Pues nada, os coloco la siguiente. ¿Lo vemos? No sé cuál de los tres expertos es el que me tiene que contestar. Esta pregunta está un poco, aunque está dirigida a Jesús, está abierta, así que os indico. Soy profesional libre que trabajo con alumnos en un colegio y mi labor consiste en facturación mensual en función de los alumnos que trato. En marzo para hacer la facturación completa en abril no voy a ganar absolutamente nada y en mayo, si abren los colegios, tengo que pasar la facturación al 50%, puesto que en marzo no lo trabajé. ¿Hay alguna forma que me pueda beneficiar de no pagar a autónomos o de que me den esto que no he podido cobrar? Paloma García. Bueno, quizá por alusiones, hay una parte que sí que puedo contestar yo, es en relación al tema de recuperar el dinero. El dinero que no has podido cobrar, si no lo has podido trabajar, es difícil que lo puedas cobrar.
Entonces, si has trabajado medio marzo, pues es lógico que se te pague medio marzo. Si abril no trabajas, pues es lógico que en mayo no tengas nada que haya que facturar, ¿no? En cuanto a lo de pagar autónomos, ahí sí que ahí no te puedo ayudar. No sé, mis compañeros, Enrique o Jorge. Bueno, pues si queréis, intento aclararlo. En los autónomos, antes os decía que las mutuas, podemos obtener de las mutuas dos tipos de bonificaciones. Una, como decía, que es que coticen nuestros seguros sociales de autónomos. Dos, que recibamos una prestación, una prestación puntual. Empiezo por esta última. La prestación, y esto, insisto, tiene que ser a petición nuestra del autónomo a la mutua, se concreta en el 70% de la base reguladora de lo que estemos pagando actualmente. Y por otro lado, dependiendo de si somos aquellos autónomos en los que el Real Decreto establecía que si he perdido el 75% de la facturación en este mes de marzo con respecto a la media de los últimos 6 meses, pues entonces también se lo puedo solicitar a la mutua que me cotice los seguros sociales del régimen de trabajadores autónomos del mes de marzo. Eso no significa que a finales de marzo, es decir, mañana, nos carguen en la cuenta, el que lo haya solicitado, nos carguen en la cuenta el recibo de autónomos, la seguridad social. Lo que no sé es si de oficio o solicitándolo tenemos derecho a que nos lo abonen. Pero si cumplimos, insisto, que nuestra facturación ha bajado ha bajado más de un 75%, con respecto a la media de los últimos 6 meses, y entiendo que la mutua nos lo va a pedir justificar, pues tenemos derecho a esas dos bonificaciones. Una, no cotizar los seguros sociales autónomos. Dos, recibir una prestación. No hay más ayudas de este tipo a los autónomos. No sé si con eso he respondido a la pregunta. No sé si está Paloma o... Paloma, ¿estás por aquí? No se manifiesta Paloma. Pues como Paloma no se manifiesta, pues nada, esperemos que sí, que vuestras respuestas le hayan sido útiles. Así que pasamos a la siguiente. La siguiente persona tiene 3 preguntas, una para cada uno, así que os la voy pasando, que es Alberto de las Heras. Empiezo por ti, Jorge. ¿Qué medidas se pueden tomar para mantener y aumentar la cartera de clientes actual? Medidas actuales es el cambio, como decía nuestro compañero Jesús, cambiar si podemos lo que es la parte de teletrabajo. Ya se ha dicho por parte del gobierno a través del Real Decreto, uno de los reales decretos, que todos los trabajos que se pudieran que se traspasaran a teletrabajo. Es decir, si tú sigues actuando y trabajando, llevarlo ahí. En cuanto a aumentar la cartera de clientes actual, esa es la gran pregunta y el misterio que tiene todo el mundo de cómo se hacen clientes. Si tuviera una respuesta exacta, pues diría si fuese posible, pero es complicado, ¿no? Lo siguiente. Bueno, a ver, la siguiente pregunta de Alberto es para Enrique. ¿Qué medidas reales se ofrecen a las pymes para hacer frente a esta crisis? Bueno, pues perdona que me ría porque yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que son medidas insuficientes, ¿no? Y ya se han comentado un poco. La parte de Jesús creo que ha sido claro con el tema de la financiación de las entidades, en búsqueda de liquidez en cuanto a que el gobierno avala hasta el 70% de los préstamos. Creo que es una buena manera de afrontar los pagos que, como él decía, con el presupuesto de tesorería, creo que es bueno que todos hagamos un ejercicio de necesidades que vamos a tener que afrontar el próximo mes y medio, 2 meses, que es lo que va a durar esto. Y si me permite, Jesús, que me añada a lo mejor algún mes más, porque la salida de esto no sabemos lo que nos va a deparar. Entonces, por un lado, tema liquidez, que lo ha comentado antes Jesús. Por otro lado, el tema de las bonificaciones que hay autónomos. Y antes decía micrófono cerrado
que nosotros hemos estado esperando hasta el último Consejo de Ministros de la semana pasada para ver si se diferenciaba entre autónomos y autónomos societarios. Como no ha habido una distinción tácita al respecto, entendemos que cuando hablan de todos los autónomos, hablan de todos los autónomos en general y, por tanto, la facturación, cuando antes se hablaba de facturación de los autónomos, también he de hablar de facturación de las empresas, porque hay muchos autónomos que cobran una nómina y están en el régimen de autónomos porque son autónomos societarios, no porque desarrollen una actividad como tal. Y poco más. A esas medidas de bonificación de los autónomos que mencioné antes, creo que también se pueden adscribir los autónomos societarios y poco más. Y los ERTES, el que lo pueda haber pedido, lo pueda pedir. Pero realmente medidas, pocas medidas son para lo que está aquí. A mí me gustaría añadir que la clave al final es reducir costes, porque al final tenemos de tener en cuenta que el desarrollo real de la empresa, cuando lo vamos a llevar a lo largo del tiempo, cuantos menos costes tengamos y más posibilidades de tener, aunque sea un pequeño ingreso para cubrir el resto de costes, va a ser lo que dé la diferencia entre una empresa viable o no. La ventaja que al final que tiene el pequeño, vamos, el autónomo, la pequeña pyme, es que los costes que tiene, aunque tenga costes y la liquidez, vamos, si el ingreso es mayor, tiene una posibilidad de movimiento o pivotaje que la gran empresa no tiene, lo cual va a suponer un cambio bastante diferencial entre un antes y un después de lo que había en el esquema empresarial actual y el futuro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Jorge. Nada. Vale, bueno, pues muchas gracias, Enrique. Y pasamos a la última pregunta de Alberto, que esta era para Jesús. ¿Cómo se puede afrontar de la mejor manera posible la incertidumbre económica actual y, sobre todo, cómo afrontar el día siguiente de esta inactividad? ¿De qué forma se prevé que pueda cambiar el mercado y qué tipo de productos se pueden vender? Como veis, lo necesita todo, Alberto. No, pero la verdad es que las preguntas están muy en la línea, yo creo que, corregidme si me equivoco, de lo que nos preocupa a todos en general, cómo es la situación actual, cómo la gestionamos y de qué manera vamos a salir. Hay un elemento que es muy incierto, que no sabemos la duración. Entonces, pues hombre, eso yo creo que va a ser el quid de la cuestión, sobre todo para algunas empresas, que a lo mejor 15 días, un mes lo pueden aguantar, pero más. Respecto a la primera parte, de cómo puede afrontar de la mejor manera posible la incertidumbre económica actual, pues yo en este caso ha habido o sea, tenemos capacidad productiva en exceso. ¿Por qué? Porque a todos nos ha caído mucho la actividad. Entonces, como han comentado antes mis compañeros, la mejor forma de adaptarse a esta situación, si tienes menos posibilidades de ventas, habrá que adaptar tu capacidad productiva al momento actual, reduciendo los costes al máximo en todos los ámbitos. Por otra parte, también es un momento interesante para hacer un análisis interno, ver en qué momento financiero también estoy, y eso me va a permitir afrontar primero el periodo de incertidumbre que tenemos, más luego la posible salida, cómo va a desarrollar el mercado. Es cierto que hay empresas que por las circunstancias les ha pillado con fuertes inversiones o en un momento de expansión en el cual los pilla pues, a contrapié en el nivel de tesorería, que hago más hincapié en el nivel de liquidez, sobre todo, y tesorería, que en el nivel en lo que el concepto de beneficios, porque ahí Enrique tiene más experiencia que yo. Yo estoy harto de ver empresas que dan beneficios y que al final, bueno, en la época de la crisis hubo muchos procesos concursales porque en realidad lo que te mata es la liquidez. Ahora vamos a pasar unos momentos apurados en cuanto a la liquidez se refiere. Entonces, por eso me centro tanto en ese apartado, ¿no? Entonces, pues, haciendo un análisis financiero de la situación, de cómo estás actualmente, las posibilidades que tienes de asumir esa disminución de las ventas, asumir esas consecuencias de retrasos en pagos y demás, y ajustar en la medida de lo posible nuestros costes y sobre todo nuestros pagos inmediatos, pues eso es lo que me va a permitir salir mejor o peor de esta situación. Y en cuanto a la última pregunta de qué forma se prevé que pueda cambiar el mercado y qué tipo de productos se pueda vender, ahí sí que no tengo ni la menor idea. Por lo que se está viendo hay una incertidumbre muy grande, no sabemos ya un poco a nivel macroeconómico cómo nos va a afectar, está afectando a todo el mundo,
como veis, se está trasladando, viene desde el este hasta el oeste, China, luego ha pasado aquí a Europa, ahora está yendo para Estados Unidos y en América Latina. ¿Qué consecuencias va a tener esto ya no solo para nosotros, sino para el comercio mundial? No lo sabemos. Nos van a levantar todas las medidas, van a ser drásticas, va a ser paulatina. Hay demasiada incertidumbre como para aventurarse a decir cómo va a ser el mercado y qué productos se va a vender. Que cambiará seguro, pero no sé en qué dirección vaya. Muchas gracias, Jesús. No sé si Alberto está. No, Alberto no está con nosotros. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es de David Cecilia, que nos dice: buenas tardes, mi pregunta es que mi empresa quiere hacer un ERTE aparte de mi plantilla y creo que nos están engañando. El ERTE dice que sería hasta el 31 de agosto y han elegido la empresa a 3 representantes y ninguno estaría en el ERTE. ¿Se puede aclarar mi duda? Y si no, pues se indica su teléfono. Bueno, pues sí. Vamos a ver, lo del tema del ERTE, sí, se puede hacer un ERTE parcial. De una plantilla se puede hacer un ERTE parcial, tanto en número de personas como en horarios. Segundo, si puede durar un ERTE hasta el 31 de agosto, pues dependiendo del tipo de ERTE que hagamos. Si es un ERTE por fuerza de causa mayor, como he dicho antes, no. La respuesta es no, porque se tiene que circunscribir a la duración del Real Decreto que nos ha provocado este estado de alarma. Ahora bien, si es un ERTE por otros motivos económicos, organizativos, etcétera, sí, y habría que ver ese ERTE si está establecido así. Luego, con respecto al tema de los representantes, bueno, pues ahí siempre hay un poco de picaresca, ¿no? Si el dueño de la empresa pues nombra representante de la negociación de los ERTEs a 3 personas que luego no mete, pues bueno, que no meten el ERTE, quiero decir, pues poco hay que decir a esto, ¿no? En teoría debería ser motivos objetivos por los que se incluyen o no a unas personas u otras en el ERTE. Pero ahí ya hay que estar dentro de cada empresa para valorarlo de otra manera. No sé si con eso he respondido a David Cecilia. David, ¿estás por aquí? Parece No que nos no. contesta. Bueno, pues pasamos con la siguiente pregunta de José Antonio Ejido para Jesús. Buenas tardes, mi pregunta es: una persona que está trabajando por empresa temporal y a la que se le cumple el contrato hoy, día 28 de marzo, ¿en qué situación se quedaría si no la renuevan el contrato? Como apunté, decir que la empresa no ha solicitado ERTE a día de hoy. Bueno, aunque es más del ámbito de que está respondiendo Enrique, creo que esta es sencilla. Si el contrato ha vencido y no ha solicitado un ERTE, pues ha finalizado el contrato. Si no se le renuevan, no hay más que decir. No sé, Enrique, si quieres aportar algo. No hay nada que aportar. Perfectamente explicado, Jesús. Bastante claro. Sí. Vale, muchas gracias, Jesús. Vamos con la siguiente de Natalia Cuellar para Enrique. De cara a saber si le corresponde alguna de las dudas para las ayudas para los autónomos. Es nutricionista, autónoma, las clínicas, trabaja en 3 clínicas donde pasa la consulta y que han cerrado, pero a mitad de marzo. Sí que ha trabajado y ahora hace alguna consulta online. ¿Se puede acoger a algo? Tiene informaciones dispares. Hay gente que le dice que no, gente que me dice que sí, pero que solo podría pedir la ayuda en abril, demostrando que ha efectuado menos del 75%, que la media de los últimos 6 meses, ya que en marzo, aunque sea poco, pero voy a cobrar y superaría entonces el 25%. Y otra duda que tiene: si un pagador con el que tiene un contrato mercantil te paga los honorarios siempre a mes vencido, marzo por ejemplo, al mes siguiente y en la factura pone fecha de abril, de cara a las ayudas ese dinero cuenta como marzo como abril. Y la tercera cosa, que los pacientes que la pagan por Bizum cuentan como ingreso o no, o solo cuentan si les hace facturas. De todas formas, a Natalia la tenemos por aquí, ¿no? Si no, Natalia, para que nos aclares, que al final son muchas preguntas. Hola.
Sí, bueno, Hola, Natalia. Sí, no sé si me quieren empezar a contestar y luego en función de eso. Bueno, creo que algunas están un poco comentadas. El tema que se está barajando para poder optar a determinadas ayudas en cuanto a los autónomos se refiere es lo que decíamos antes de facturar menos de o sea, sí, que la facturación disminuye un 75% con respecto a la media de los últimos 6 meses. Ese es el criterio que están tomando las mutuas. Si me disculpas, Enrique, pero eso no tiene un poco de truco, porque yo entiendo que si hemos trabajado medio mes, mal que bien habrás facturado un 50%, con lo cual ya estás fuera de la ayuda, ¿no? Bueno, no siempre todo el mundo tiene los ingresos prorrateados en el mes. Quiere decir, a lo mejor hay gente que factura nada más a final de mes, con lo cual al día 15 no tiene ninguna facturación. Y contestando a tu pregunta, ¿puede dar lugar a un poco de ticásica? Sí, porque tú coges una factura, la emites en abril y ya no tienes facturas en el mes de marzo, con lo cual estás por debajo de esa media y puedes solicitar la ayuda. O sea, que yo podría hacer las facturas con fecha que yo quisiera, por ejemplo. Bueno, con cuidadito para que la formalización de las facturas estuvieran bien hechas. Quiere decir, lo que no puedes hacer es facturar en abril servicios del 2 de marzo. Si lo pones así, va a estar más formalizado y te lo van a quitar. Sí, pero los honorarios completos, me refiero, yo presto servicios, honorarios del mes de marzo. Entonces, claro, aunque hayan sido de 15 días, pero al final ya se pasan, aunque sea poco dinero, pero se pasan del 25% del mes anterior. No sé si me explico. Hombre, si no puedes modificar esa facturación y acuerdas con tu cliente que en vez del 25 le factures el 20 y el resto se lo incluyes en el de abril, pero por mutuo acuerdo, pues entonces no puedes acogerte a esa ayuda. Vale. No sé si con esto Sí, y respecto a lo que he comentado de que los honorarios, siempre hay una de las clínicas que me los paga a mes vencido y la factura la pone con el mes siguiente. Entonces, claro, esto me puede ser un problema también, porque de hecho, por ejemplo, a lo mejor febrero no me ha pagado, me paga en abril y a lo mejor la factura pone abril. Entonces, a lo mejor las ayudas también por ahí se me fastidian. Lo que rige es la fecha factura, la fecha del devengo. Si a ti te pagan en vez de al mes siguiente, dentro de 6 meses, ese pago o ese cobro para ti no tiene nada que ver a la hora del cómputo de los ingresos y la posible percepción de ayudas. Lo que rige es la fecha. La fecha. Y este tipo de ayudas, si me disculpáis también, ¿cuándo habría que solicitarlas? ¿Ya o a mes vencido? No, pues ya puedes ir hablando con tu mutua para hacerlo. Lo que hoy estamos a 30, lo que no hayas facturado hoy, que no vas a poder porque se supone que no estarás ejerciendo la profesión, no lo sé. O si lo estás ejerciendo, si ves que has superado el 25% y no tienes otro remedio, pues no te acojas. Si ves que no lo has superado, acógete, habla con tu mutua y a la vez que le solicitas que cotice por ti en la Seguridad Social, como te he dicho antes, pues solicítale la prestación. Es que, claro, luego también, pero también es pregunta personal, tampoco quiero acaparar. A mí me han dado a entender que lo mío, tengo aquí apuntado en mi colegio, que al ser una consulta asistencial, como que cuando surgió el estado de alarma no estábamos incluidos en esas personas que teníamos que cerrar. O sea, las clínicas han cerrado pues un poco, oye, pues por tener educación, ¿no? Y por evitar el contagio, pero no estábamos incluidos, yo creo, hasta ayer, al ser personal sanitario, a la obligación de cerrar, como a lo mejor un bar o un hotel. Pues entonces, Natalia, la única vía de solicitar ayudas es la que estábamos comentando antes. Si no fuiste de las actividades que obligaron a cerrar en el primer Real Decreto y por tanto se presupone que estás abierta, pero o no ejerces o no has podido ejercer en la plenitud de condiciones que lo vienes haciendo, pues tienes que vigilar ese 25% de facturación, si te pasas o no te pasas, para poder solicitarlo. Por eso te digo que hablando con tus posibles clientes, si en vez de facturar en marzo hasta el día 15 de marzo, lo que te corresponda, les puedes pasar la facturación a abril, pues podrás acogerte la ayuda. Si no, no. Si no, gracias. Y luego otra cosa que ponía ahí, que a lo mejor le puede servir a otra persona también, que cuando algún paciente vía online te paga por Bizum, que ahora se lleva mucho, ¿eso está legalizado? ¿No? ¿Tiene que ser por transferencia tradicional? No, bueno, lo que pasa es que el Bizum no tiene una trazabilidad fiscal por ahora.
Eso es como los pagos por PayPal, ¿no? Los pagos por Internet. Ahora ya casi todo el mundo que vende por Internet pues emite facturas y está obligado a hacerlo y sí que lo controla la legislación. Pero el Bizum no he tenido ningún caso, pero entiendo que si tú emites una factura, pues estás obligado a hacerla y si te lo callas, pues no lo haces y si te pillan te sancionan. Claro. No sé si con Muchísimas. eso te he contestado. Sí, sí, muchísimas gracias. Nada. No sé si alguno de mis compañeros quiere añadir o puntualizar alguna cosa a este respecto. No, yo sí que lo que más me ha llamado la atención, lo del tema del Bizum, que la verdad no tengo ningún cliente que lo haga, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, claro, todos los ingresos que tienes que facturarlos de alguna manera y reflejarlos. Bien los cobres por Bizum, el caso de PayPal, por ejemplo, al final, en empresas que tengo de clientes que venden por Internet, al final eso queda reflejado en una cuenta, porque luego se va volcando en una cuenta. Tiene que haber una facturación que soporte esos ingresos y que lo justifique, porque si no, evidentemente, Hacienda pues te va a aflorar ahí un problema, vaya. Sí. Claro. Gracias. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Fermín Izquierdo. Dice que la ayuda de los 700 euros para autónomos, en el caso de pérdida por reducción de facturación, ¿es de mes de marzo como mes natural o facturada desde el 17 de marzo al 15 de abril? Gracias. Para Jesús. Bueno, aunque es para mí, yo creo que también es de Enrique, pero bueno, lo hemos estado hablando hace un momento también con el caso de Natalia y demás. En principio es el mes natural. Entiendo yo eso, ¿no, Enrique? En principio eso es lo que se entendía desde un inicio, pero estoy empezando a oír comentarios de algunos bufetes de abogados que hacen interpretaciones que la Seguridad Social solamente te va a pagar por los 15 días que fueron desde el Real Decreto hasta final de mes. Pero ahora mismo no lo tengo claro. Es verdad que se está hablando de los 700 euros, que realmente es por redondear, es el 70% de la base reguladora, que las personas que cotizan en el RETA al mínimo son 661 euros. Y eso es lo que se viene diciendo desde el principio, pero en algún sitio he leído, o me ha parecido entender, que como no esperaban esta avalancha de solicitudes y de situaciones como esta, pues estaban valorando la posibilidad de que eso fuera prorrateado por los días que estaban dados de alta o han tenido que cesar la actividad. Pero a día de hoy, ahora mismo no pondría la mano en el fuego porque fuera de una o de otra manera. Más bien es por todo el mes, como dice Jesús, pero dejo un pelín ahí abierto. Si queréis, lo miro y os lo mando por correo electrónico a Aranche que lo distribuya o lo que sea. Vale. Lo que por cenillos un poco la pregunta, él ponía del 17 de marzo al 15 de abril, que es un periodo también mensual, pero que parte, o sea, de un mes y acaba en otro. Yo creo que eso, vamos, es, o sea, de ser lo que dice Enrique, a lo mejor se prorratea las 2 semanas de marzo, pero en el mes natural. Vale. Vale, no sé si Fermín está aquí con nosotros. No. Vale. Vale, pues voy por la siguiente pregunta. De Iria. ¿Las presentaciones trimestrales, en especial la de este trimestre, mantienen sus fechas y plazos? Enrique. Me estoy poniendo las botas, ¿eh? Menos mal que he venido de sustituto. Entiendo. Hola, Enrique. Hola, Soy Iria, Iria. ¿qué tal? Sí. Entiendo que ya lo has contestado antes. Sí. Da. Te ha quedado claro, más o menos, ¿no? Sí, pero en cambio sí que quería preguntarte, que tengo a la cría entrando y saliendo y no sé si me lo he perdido. Si pagas la mutualidad en una mutua alternativa, en mi caso es la Hermandad de Arquitectos, ¿dependo de ellos exclusivamente para recibir algún tipo de prestación o ayuda? Si estás asociado a esa mutua, sí. Vale, o sea que me da igual lo que saque, el Estado, que yo siempre voy a tener que... Sí. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, a ti. Vale. A ver, que os voy a poner la siguiente pregunta. Vale. De verdad, para Jorge. Enrique, esta no es para ti, hoy, ahora vamos a dejarte descansar. Vamos para Jorge. En el caso de una empresa de fisioterapia que no estamos obligados a cerrar, pero que hemos cerrado porque no tenemos medidas de prevención necesarias contra el COVID-19 y no tenemos clientes, ¿cómo gestiona el empresario el tema laboral de sus trabajadores?
Berta, que yo creo que también estaba con nosotros. Sí, estoy por aquí. Estoy por aquí, no sé si me oís. Sí. Sí. Yo supongo que la parte que más te preocupa es al nivel económico. Es decir, al final la pregunta sí que va un poco dirigida a Enrique, ya que es la parte de la asesoría, ya que actuaría en el fondo de una empresa, pasaría a ser un tipo de empresa especializada. Un tipo de empresa que no cumple las condiciones para poder seguir trabajando y por eso se ajusta. Pero más o menos que entiendo que la respuesta es de Enrique, no es mía. Bueno, Enrique, por algo Ahora. si quieres. Bueno, pues esto es un poco, Berta, lo que comentábamos antes. ¿Cómo gestiona el empresario el tema laboral de sus trabajadores en un autónomo que no le han obligado a cerrar, pero que por precaución y por dignidad, pues ha tenido que o cerrar o disminuir su actividad? Es lo mismo que hemos comentado antes. Una de dos, o pides un ERTE y solicitas por fuerza de causa mayor el que, a pesar de que no te obligaban a cerrar, pues has tenido que cerrar, porque si eres una empresa de fisioterapia tienes contacto directo con tus clientes, pues creo que más causa de fuerza mayor que esa no la hay. Ahora, otra cosa es que las autoridades laborales lo interpreten así. Yo entiendo que si tú lo solicitas, posiblemente tuvieras bastantes posibilidades de obtenerlo, y eso sería la gestión laboral de tus trabajadores. Ahora, que no lo has solicitado, que no te ha dado tiempo, que no quieres, que no, bueno, pues a lo mejor en la presentación suya me parece que era Jesús el que hablaba de negociación y de diálogo, no sé si era Jesús o Jorge, no recuerdo. Al final tienes que dialogar, igual que dialogas con los bancos, dialogas con tus trabajadores, saber en qué medida esos días que no han estado trabajando pero que tú has estado pagándoles, pues puedes concretar con ellos un acuerdo en el sentido de que se cojan vacaciones con cargo a las vacaciones del año 2020, o simplemente con esto nuevo que salió en el Real Decreto de ayer diciendo que es una situación recuperable, pues a lo mejor lo puedes ascribir a esa situación y bueno, pues les has estado pagando, no les obligas a coger vacaciones del año 2020, pero lo pueden recuperar más tarde. Quiero decir, una de dos, o vas por la vía del ERTE e intentas gestionarlo así, o tienes que llegar a un acuerdo con tus trabajadores. No hay otra. Yo en principio... Perdona, ¿Se me oye? Sí, perdona, es que he metido... Yo me gustaría hacer una puntualización que tengas en cuenta que la recuperación que se ha planteado es para fecha de 31 de diciembre. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Vale, simplemente. Sí, a ver, nosotros en principio hemos solicitado el ERTE por fuerza mayor, pero sí que es verdad que como todavía nos dicen que tenemos que seguir trabajando, que no estamos obligados a cerrar, pues no sabemos todavía si bien todavía no nos han respondido, si va a haber un silencio administrativo, o el miedo que nos da es que dicen que va a ser todo, luego después todos los ERTEs por fuerza mayor concedidos, que van a ser revisables y que luego nos pueda caer, si ven que no nos ajustábamos a él, que nos pueda caer una pena mayor, ¿sabes? Que encima tengamos que seguir pagando más. Entonces es un poco el miedo que nos está dando a todo el colectivo de fisioterapeutas, porque es verdad que llamamos a la consejería, yo esta mañana he llamado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para decirles, bueno, nos obligáis a trabajar o darnos EPIs, decirme dónde puedo conseguir los equipos de EPIs para poder trabajar. Y nos dicen, es que no hay, o sea, no tenemos ni medidas para trabajar y nuestro trabajo es en contacto directo. Y luego, por otro lado, tampoco nos llaman los pacientes porque les ha dicho, venga a decir que por favor que nos quedemos en casa, o sea, no es algo como una urgencia. Entonces estamos un poco ahí, un poco en tierra de nadie, que no sabemos bien si hacemos un ERTE por fuerza mayor y luego nos le denegan, o sea, luego nos le revisan, si podemos tener una pena mayor, pues estamos apañados. Entonces un poco el miedo que tenemos. Berta, un poco también, bueno, esta situación que tú dices está pasando con otra serie de empresas que dan servicio, por ejemplo, a las distribuidoras de bebidas. Las distribuidoras de bebidas no salieron en el Real Decreto, no están obligadas a cerrar, pero sin embargo sus clientes están la mayoría cerrados. No tiene un poco lógica lo que están haciendo y sí que hay cierto malestar, sobre todo porque, bueno, pues te da lugar a esta incertidumbre que no sabes qué hacer y cómo lo van a gestionar, efectivamente. No, es simplemente recordar que hay más gente que así, en esa situación. En vuestro caso, es un caso
es una situación totalmente nueva para todos y bueno, pues en la medida de lo posible intentar adaptarnos. Coincido con Enrique en las medidas que te había propuesto. Si ya ha solicitado el ERTE, lo mejor será esperar a ver qué respuestas tiene y bueno, pues simplemente confiar en los profesionales que te hayan hecho el ERTE para que ellos que argumenten y que defiendan su postura y seguro que lo habrán hecho bien. Nada más. Vale. Muchas gracias. Vale, bueno, pues os voy a poner la última pregunta que teníamos por hoy, que no sé si ahora hay algún compañero más que se quiera sumar. Si es así, lo sumamos. Yo creo que ya es hora teníamos que haber cerrado, ¿no? A 1:30, ¿no? No, hemos dicho que 1h30 a las 6, o sea que vamos bien de hora, Jesús. Vale. Vamos bien de hora. No me descuadres el calendario. Te lo digo porque si es la de julio, digo, no sé si entrará en tiempo o no. Porque... Sí, hombre, a Julio lo vamos a dejar, hombre. Cago en la leche. A Julio le dejamos. Venga, pues la lanzo. Vale. Claro, es que es larga, mira, encima para mí. A Julio que tiene varias preguntas, que también está por aquí, así que nos las puede aclarar. Julio nos dice, ante la complicada situación económica que se nos plantea en las próximas semanas o incluso meses, ¿cuál es la manera más ventajosa de financiarnos para afrontar los gastos fijos de nuestras empresas? ¿Realmente son ventajosas para nuestras empresas las líneas psicoabiertas por la Administración Central? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las líneas generales para un buen plan de amortización de este préstamo? Un saludo y muchas gracias. Venga, Jesús. Vale, todo para mí, venga. Bueno, pues la manera más ventajosa de financiarnos, pues mira, como he dicho antes, todo depende de la estructura financiera que tenga cada uno. Hay empresas que sí que a lo mejor tienen todavía posibilidades de aumentar sus créditos, de aumentar sus cuentas de crédito, sus líneas de descuento, o incluso endeudarse un poquito más a largo plazo. Y, hombre, en el Real Decreto sí que hay un capítulo, que es el capítulo 3, que se refiere al tema de liquidez con los avales que ha comentado antes, me parece que Enrique, que el Estado va a avalar a las empresas para que pidan esos créditos. Con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que también está sacando ciertas líneas. CERCE, para empresas que dedican al mercado internacional, CERCE puede ser una buena opción. Entonces, ir investigando un poco en la línea que mejor se adapte a cada uno. En cuanto al plazo de amortización, pues eso depende de la tesorería. Y evidentemente ahora mismo la incertidumbre es tal que no sabemos cómo va a ser. Yo particularmente soy de la opinión de ir un poco con margen. Es decir, cuanto a más largo plazo, pues más margen tendremos para adaptarnos ante las situaciones que vengan. Y sobre todo, pues que nos dé, intentar que nos dé tiempo a generar la tesorería necesaria para luego amortizarlo. Entonces, Julio, que me conoce, ya vuelve a lo mismo. Vamos a tener que hacer un plan de tesorería, majete. Julio, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes a todos. Mi duda, o sobre todo la pregunta, la planteaba porque al final lo único que nos propone en este caso la Administración es endeudarnos. Entiendo que otra manera de salir de esto no hay si quieres continuar con tu empresa en el mercado. El problema es que nos vamos a endeudar, no sabemos podemos determinar la cantidad en la que nos vamos a endeudar, pero no sabemos en el plazo en el que realmente esa deuda la vamos a poder extender en el tiempo. Me explico. Si esto dura un mes, yo me endeudo en una cantidad más o menos pequeña, contando con que va a durar un mes. Pero si tengo que solicitar ahora una línea ICO de X importe y luego esta situación se alarga no 1, sino 2 o 3 meses y mis facturaciones siguen siendo bajas, con lo cual mi tesorería no la puedo incrementar, realmente cuál es la ayuda que he obtenido. Al final lo que he hecho es tirarme una piedrecita contra mi propio tejado, meterme una deuda más en mi economía diaria
y luego encima pues no sabes si la voy a poder devolver o no. Entonces, ¿tirar de una línea ICO es lo mejor? No es lo mejor. Se supone que el interés al que nos lo van a poner al alcance es bajo. Lo que no sé o no tengo claro a día de hoy cuál es el plazo máximo de amortización de esa línea que nos pueden llegar a dar, y realmente no sé si va a ser la solución a nuestros problemas o no. Muchas gracias. Bueno, en línea con lo que con la presentación que hice antes, intentar modular. Por ejemplo, ahora, si bien es cierto que si tú tienes retrasos en los clientes o impagos incluso, a lo mejor yo lo primero que haría sería ir hablando con proveedores más o menos habituales que te conozcan y demás, a ver en qué medida se pueden flexibilizar tus compromisos de pago que tienes. Esto es en el corto plazo, es decir, para esta siguiente semana, para estos siguientes 15 días, como mucho para el mes siguiente. Y viendo ahí luego un poquito la situación, pues ir barajando otras posibilidades. No he comentado en la presentación, pero porque sabía que lo teníais en mente, pues el ERTE. El ERTE pues, es otra medida de ayuda que ya veo que todos contempláis. Y desgraciadamente creo que va a ser habitual ver cómo empresas o autónomos al final se van a quedar ahí una cuenta que son nóminas pendientes de cobro. Que eso va a afectar también ya a la liquidez familiar, que es lo más complicado y lo más complejo de gestionar, pero que al final no cabe duda que tendremos que tirar de todos nuestros recursos. La receta, Julio, desgraciadamente no la sé porque no sabemos la duración de esto, ni sabemos, como he comentado antes, cuáles son las perspectivas de salir y cómo vamos a salir, ni cuándo ni cómo. Entonces, pues, es aventurado y es ir viendo un poco en función de las necesidades, por así decirlo, ir tapando agujeros a medida que vayamos avanzando en este periodo. Si me permite, Jesús, añadir una puntualización. Mira, me han pasado esta mañana de una asociación de abogados a la que estoy suscrito, que los términos de la financiación ICO a la que aludía Julio podían estar en torno a, con un límite de una cuantía máxima del 25% de facturación o 2 anualidades de sueldo, con 5 años máximo de amortización, dentro de ellos 1 de carencia. En ese sentido, con esas cifras, bueno, los tipos de interés que se manejan es entre el 1,5 y el 2%. Como sabéis, los avales de ICO lo que hacen es que el gobierno te avala en torno al 70-80%, dependiendo del tipo de empresario y empresa que seamos, y el otro 20% asume el riesgo el propio banco. Con lo cual, bueno, pues no te voy a decir que dejes de pagar porque no te lo voy a decir, pero es una manera de planificarte con esa planificación de tesorería que hablaba antes Jesús, de cubrirte un poco las espaldas. Pensad que esto no va a durar un mes. No por el hecho de que haya un real decreto que así lo diga, sino porque la economía, pues en algunos sectores retomará con fuerza y en otra pues estará un poquito más reticente a despuntar y hacer inversiones. Entonces, bueno, no sé si con eso te aclaro un poco, pero no hay mucho más, Julio, no hay mucho más. Gracias, Enrique. Y Arantxa, si me permites, una cosita más, que no sé si se me ha escapado o no se ha hablado de ella, va dirigida a Enrique. ¿Qué ocurre con los créditos de la Administración ya aplazados y que vencen estos días? Creo que lo comenté. Cuando dices créditos son los aplazamientos que tienes que pagar de antes, entiendo. Eso es, sí, correcto. Bueno, pues si tú sabías, si estabas notificado antes del 13 de marzo y el vencimiento es entre ese 13 de marzo y el 30 de abril, todos se pasan de manera unilateral y de manera automática al 30 de abril. Si por el contrario la notificación te llega posterior, ha sido aprobada antes del 13 de marzo, pero la notificación a tu empresa ha llegado posteriormente a ese 13 de marzo, todo se traslada al 30 de mayo. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro, Julio? Sí, ok. Muchas gracias, Enrique. Vale. Gracias. Bueno, creo que estaba Teresa, que había puesto una pregunta por el chat. Teresa, que te tenemos ahí. Sí. Cuéntanos. Vamos a ver, mi pregunta, no sé si la podréis responder, tiene que ver con el tema laboral y con la última medida del gobierno con respecto a los despidos. En mi situación, yo sí que hice la semana pasada un despido
bueno, hice varios despidos a varios trabajadores y claro, lo apliqué antes de que esta medida saliera. Estoy todavía en el periodo de los 15 días obligatorios de preaviso y vence, o sea, y el despido es efectivo a partir del día 4 de abril. ¿Sabéis si esto me afecta o no me afecta, dado que la medida está puesta en marcha y comunicada con anterioridad? No sé si me podéis responder. A ver si soy capaz, Teresa. Bueno, lo que hemos hablado antes de los ERTEs no tiene ninguna interferencia con un despido por otros motivos. Es decir, ahora mismo se puede despedir por motivos de, no sé, económicos, disciplina, lo que sea, organizativos, etcétera. Y los criterios y las indemnizaciones y los plazos son exactamente igual a como estaban antes. O sea, no tiene nada que ver. Cuando has dicho he despedido, ¿exactamente son despidos como tales? ¿Con indemnización y todo? Eso sigue igual. Eso sigue igual y toma valor en la fecha en la que hayas concertado. La entrega, ¿no? Sí, sí. Vale. Teresa, hola, soy Susana. ¿Has solicitado el ERTE? No. Si yo no podía solicitar el ERTE, en principio no estaba dentro de las empresas inicialmente que tenían posibilidad de tomar esa medida. No, yo hice directamente, de hecho es que voy a cerrar la sociedad y ya veré cómo resurjo yo de forma individual. Entonces no es una situación de ERTE, es una situación de cierre. Ok. Pues salvo error, Teresa, creo que es así. El despido que hayas hecho por otros motivos y otras causas sigue su curso con normalidad. De todas maneras, lo miraré y si hay alguna opinión en contra de esto, te lo diré. Gracias. Nada. Vale. Bueno, no sé si tenemos alguna duda más que queramos hacer a nuestros expertos del día de hoy. Vale. Yo sí quería hacer una pregunta. Vale. A ver, Iván y luego Nati, ¿vale? Venga, fenomenal. Venga, Iván, cuéntanos. A ver si puede ser. A ver, por la situación de mi situación. Iván, disculpa, ¿a quién se la quieres lanzar? ¿O a los tres? Creo que será un poco para los tres, no sé, incluso para gente que está, incluso para empresarios que a lo mejor les pueda pasar lo mismo ahí. Vale, venga. Yo, por ejemplo, con las empresas que trabajo, hago programaciones. Esto es, yo en diciembre pido a las marcas me enseñan todas las novedades que va a haber del año, hacemos una programación y durante los primeros 3-4 meses nos va llegando el material que hemos pedido. Entonces, a mí hace como los últimos 15 días me ha llegado material de marcas pues por valor de 8.000 euros, palas, zapatillas, etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo que tendré que negociar ahora con las marcas, pero por ejemplo, ha habido ahora marcas cosas que me han venido, estoy ahora recibiendo, o sea, me están pasando recibos de lo que he recibido pues hace 15-20 días. Claro, yo estoy hablando con algunas marcas, algunas sí que entienden la situación y lo paran todo, pero otras me dicen que bueno, que es una cosa que se programó, que la política que tienen es que van a seguir pasando y enviando material. Y claro, yo a todos les he dicho que desde el 15 yo voy a devolver todos los recibos, que el material le tienen el club a su disposición para que lo pasen. Entonces, saber si devuelvo los recibos que me han pasado por el banco, si puedo tener algún tipo de penalización, si, no sé, ¿qué pasa si devuelvo los recibos desde el día 15 para tal, que les he dicho a unas cuantas marcas que van a ir pasándome recibos, que se lo voy a devolver todo, pues si voy a tener algún problema o qué tipo de problema puedo tener? Justamente es lo que estaba hablando con permiso a mis compañeros, es lo que he presentado un poco a grandes medidas en la presentación. Depende un poco el nivel de contrato que tengas con cada una de las empresas, porque al final las cláusulas que se van pactando entre empresas dependen de las situaciones. Habría que analizar los contratos uno por uno de los que tienes los efectos e ir viendo qué consecuencias puedes tener si se hubieran pactado. Si no se han pactado y no figura en el contrato, puedes intentar ajustarte luego de cara al futuro a
la cláusula de fuerza mayor, porque tú ten en cuenta que lo que estás generando ahí es un conflicto entre las dos empresas y lo que vas a generar es que si te reclaman luego judicialmente cuando vuelvan a habilitar los plazos la posibilidad de ir a por ti, si pueden intentar reclamarte indemnización por un incumplimiento contractual. Ahí es cuando empiezas a discutir sobre si se puede aplicar o no la cláusula de fuerza mayor debido a la situación. En principio el gobierno no ha especificado nada en concreto sobre este tipo de situaciones, pero sí se ha establecido que es una situación de fuerza mayor ajustándolo a otro tipo de situaciones como es por ejemplo la laboral, que se ha quedado bastante clara. Entonces, si justificas que todas las devoluciones vienen derivadas de ahí, podrías intentar llevarlo. Eso sí, no te quita que de cara al futuro tengas que tener a un abogado detrás. Lo que sí que te aconsejo, con independencia de lo que vayas haciendo, es que lo dejes todo bien registrado, porque facilitas el trabajo de luego el profesional que te lo lleve si tienes ese tipo de situaciones. No sé si te he contestado. Sí, yo estoy haciéndolo todo por mail, que quede todo escrito, tanto lo que yo, las propuestas que yo les hago como lo que ellos me responden. Y bueno, pues con las marcas que he llegado ya a un acuerdo no hay problema, pero bueno, tengo un par de marcas que están un poco más duras ahí, que son las que más material me ha llegado de últimas. Sí. Y claro, bueno, pues me han dicho que les voy a devolver los recibos, o sea que me da un poco igual. De todas maneras, a nivel profesional, yo lo que me dedico es justamente a analizar contratos y ajustarlos. Si quieres luego ya pasar la documentación, me escribes y ya con eso lo hablamos sin ningún problema para poder verlo. Vale, genial. Pues muchas gracias. Arantxa, estás con el mute. Ah, vale. Nos queda por ahí a Nati. ¿Nati? Sí, pero no sé, estamos justo en la hora, como quieran. Bueno, es una no pregunta rápida, yo creo. Cuéntanos, ¿Sí? Venga, a ver si que te lo vamos a perdonar. Venga, cuéntanos. Muchas gracias. A ver, yo soy nueva autónoma desde hace un año. Es la primera vez que era autónoma en mi vida y por ende pago una cuota más baja que la típica de autónomos cuando ya llevan años, ¿no? Me dijeron que eso duraba 2 años, voy pagándola, ahora me ha aumentado un poco porque después del primer año va aumentando un poquito más, y mi pregunta es, si yo me doy de baja en autónomos porque no consigo pagarlo por lo que sea, cuando vuelvo al régimen de autónoma principiante, o sea, si dentro de 2 meses me doy de alta o ya me meten en el régimen normal que ya pago todo. ¿Hay algo contemplado para nuevos autónomos si dejo de pagar y vuelvo a darme de alta? Creo que es bueno, Enrique. hasta donde yo sé, Nati, si te das de baja de autónomo, pero te das de baja tú, pierdes las bonificaciones que tuvieras y cuando vuelvas, pues salvo que haya bonificaciones, no podrás volver otra vez a retomar esa bonificación. Vale. Otra cosa es que hayas tenido que cesar la actividad por los motivos de este Real Decreto, que es distinto. O sea, una cosa es darse de baja de autónomos voluntariamente, porque ceses la actividad y punto, porque termines la actividad. Y otra cosa es que te hayas visto obligada a cesar tu actividad económica por motivo de este estado de alarma, en cuyo caso no tienes por qué darte de baja ni de actividad económica en Hacienda, ni de autónomos en la Seguridad Social. Como comenté antes, dependiendo de las circunstancias, te lo pagará la mutua si cumples unos requisitos o te lo pagarás tú, pero seguirás dada de alta autónomos con tus bonificaciones. Pero creo que si te das de baja tú de manera voluntaria, pierdes todas las bonificaciones que te queden de aquí al final. Ok. Ya está, rapidita. Genial, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más, cerramos por hoy, que hemos sido fenomenal en tiempo y todo, no sé cómo lo habéis visto para ser la primera vez. Pues guay, bueno, pues me encantaría cerrar con la próxima mesa que tenemos. Os lo voy a compartir pues para que lo veáis. Esta será nuestra próxima mesa. No sé si me estáis viendo. A ver. No sé lo que estáis viendo realmente, porque tengo un lío. Estamos viendo que estoy yo también en la próxima. Yo creo, por el bien de ellos, que ya ¿Estás en la próxima? Está mucho mejor, esa mucho mejor, vale. Aquí, ¿no? Estás... Es que no veo, tengo un jaleo. Ahora, aquí. Esta es nuestra próxima mesa de expertos. Vamos a hablar de gestión emocional. Estaremos
Estará Teresa, que ha participado, la habéis visto, que nos lo va a enfocar desde el punto de vista familiar, y nos acompañará Ricardo más desde el punto de vista más personal, y os acompañaré yo desde el punto de vista de organizaciones de empresas, gestión de personas, liderazgo. Y bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a ir continuando en estos días. O sea, os lanzaremos estos días la información y el funcionamiento, como habéis visto, pues será así. O sea, haremos una breve presentación y todos aquellos que queráis haceros preguntarnos y demás, pues lo compartimos. También nos pasaremos, como os he dicho al principio, una encuesta, y pues para ver próximos temas o inquietudes que tengáis, pues que las vamos trayendo aquí, entre todos compartimos y bueno, y entre todos nos ayudamos y nos resolvemos. Así que muchísimas gracias por vuestra compañía, gracias a aquellos que sois nuevos para nosotros, que os habéis sumado al día de hoy, y nada, y que seguimos en contacto, que ya sabéis dónde estamos. Así que nada, un saludo fuerte y mucho ánimo para estos días que nos quedan. Gracias.